Muy buenas a todos, bienvenidos a la sección de ¿A que no lo sabías? En el día de hoy vamos a tratar un tema del cual muy pocos de nosotros tenemos conocimiento, pero a su vez está muy cerca. Como ya vimos en el podcast de la semana pasada, nos explicaron el origen y características de una de las lenguas que habitan en nuestra queridísima península ibérica. Tras el gran apoyo que tuvo en los oyentes, nos vemos con la obligación de seguir trayendo este tipo de información. En el caso de hoy es el turno del gallego. Para ello tenemos a un especialista de esta lengua, que la lleva estudiando por más de 20 años. Bienvenido, Javier. Muy buenas a todos y muchas gracias por la invitación. Sigo vuestra emisora desde hace mucho tiempo y esta sección es de mis favoritas, así que espero no defraudar a los oyentes. Claro que no lo hará. Para empezar, me gustaría que nos pusiera en contexto de cómo surge esta lengua, de dónde proviene y cómo de antigua es. Muy bien, pues la historia del idioma gallego tiene origen en la Edad Media, donde formaba una misma lengua con el portugués, denominada galaico-portugués. Y no fue hasta el siglo XIV cuando estos dos idiomas se separaron por razones principalmente políticas. Esto quiere decir que lo que se conoce actualmente como gallego no fue el origen de esta lengua, sino que formaba parte de una especie de lengua que mezclaba el portugués con el gallego, y por lo tanto de la división de esta surgió el gallego. ¡Qué interesante! Exactamente, pero al final de la Edad Media el gallego experimentó una etapa de decadencia, conocida como séculos escuros, donde hubo una escasa producción escrita debido a la ley de la oferta y la demanda, pero en el siglo XIX alcanzó sus años más prósperos gracias a escritores como la famosa Rosalía de Castro. Durante este movimiento del siglo XIX, conocido como Resurgimiento, se publicó la primera gramática y el primer diccionario del gallego. Por lo tanto, el gallego también tuvo una decadencia al igual que otras lenguas durante esta época, pero después, gracias a diferentes autores, volvió a resurgir, interesante, hasta el punto de tener su propio diccionario. Ahora que has sacado el tema, se me vienen algunos otros nombres de escritores españoles que también escribían en gallego en el siglo XIX, como por ejemplo Eduardo Pondal y Curros Enríquez. Lo digo porque hace muy poco me leí uno de los libros de este último, el cual se llama O Divino Sainete. La verdad que está muy recomendado. Pero estos desaparecieron tras la entrada de Franco al poder, ¿no es así? No es que yo sepa mucho del tema, ya está usted aquí para explicarlo, pero es que, después de haberme leído el libro, hace referencia a esto que acabo de decir. Eso es a lo que iba ahora. La dictadura franquista arrastró al gallego al abismo, prohibiendo su uso en la vida pública, los medios de comunicación y la escuela. Además, muchos gallegos se vieron obligados a emigrar, especialmente a países de Hispanoamérica como pueden ser Cuba, Argentina o Uruguay. Comprendo. Entonces, el gallego sufrió mucho durante esta época, hasta el punto de desaparecer en la península. Pero ¿cómo es posible que tras este acontecimiento volviera a surgir? Por suerte, la situación del gallego mejoró de forma esperanzadora cuando se restauró la democracia. A pesar de que hoy en día el número de hablantes no iguala a los que había antes del franquismo, su uso se promueve mediante canales de televisión y emisoras de radio propias. Se estudia en el colegio y se utiliza en la vida pública. Por lo que veo, la historia del gallego no ha sido nada fácil. Ha tenido muchos baches por el camino y ha estado a punto de desaparecer varias veces. Es admirable cómo todavía se conserva esta lengua, aunque sea en menor medida que antes. Ahora ya, cambiando de tema, y ya que hemos visto el origen de esta lengua, a mí y a los oyentes nos gustaría saber qué características hace tan importantes esta lengua y qué las diferencia del castellano, porque llámame ignorante, pero a mí cuando me preguntan por el gallego, lo primero que se me viene a la mente es ese típico acento que tienen, que parece que siempre están cantando. Para facilitarte el trabajo, le hemos pedido a nuestros seguidores, sobre todo de la parte de Galicia, que mandaran audios y se han ofrecido a colaborar para que usted pueda explicarnos las características que ve en el siguiente audio. Espero que no sea ningún inconveniente. Dice que estudar a lingua de Galiza é unha perda de tempo. Pues en cuanto a características lingüísticas que se pueden sacar del vídeo, lo más llamativo es su particular entonación, que como has dicho antes, parece que están cantando, y los diminutivos en iño. Sin embargo, se pueden destacar muchas otras. Como su origen es el mismo que el del portugués, ambas lenguas presentan similitudes, como por ejemplo que las dos cuentan con 7 sonidos vocálicos. Otro rasgo fonético singular es que el portugués representa el sonido de la ñ con el grupo consonántico NH, mientras que el gallego, como hemos visto, diferencia dos sonidos, uno para NH y otro para ñ.
Además, fonéticamente, el gallego tiene una entonación con muchas subidas y bajadas, y las vocales E y O tienen una pronunciación más cerrada. Por otro lado, encontramos que ni el portugués ni el gallego han desarrollado el pretérito perfecto. En lugar de decir esta mañana me he levantado a las 9, un gallego o un portugués dirían esta mañana me levanté a las 9. La verdad que no era consciente de la cantidad de características que podría tener esta lengua, además de una historia bastante interesante. Me da pena que la sección se esté acabando y tengamos que despedirnos ya. La verdad que estaba siendo muy interesante. Muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Nada, es un placer. Espero que os haya servido para aprender un poco más sobre la lengua. Seguro que sí. Bueno, pues después de despedir a nuestro invitado, nuestra sección es finalizada. Pero no os vayáis, nosotros seguimos aquí hasta las 10:30. A continuación, el exitazo que fue candidato para Eurovisión de España, y como no podía ser otro que no fuera en gallego, con todos vosotros, Terra.